Vamos a continuar ahora con el último tema del seminario, que es el aporte espiritual desde la neurociencia, a cargo del profesor doctor René Raúl Ugarte, que es médico, especialista en psiquiatría, médico legista, doctorado y especialista en psicología clínica, médico del trabajo, posgraduado en criminología, ex profesor titular de Psiquiatría Forense y Antropología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, presidente honorario del capítulo de Psiquiatría Antropológica de APSA, presidente del capítulo de Salud Mental y Ley de la Asociación Argentina de Salud Mental, vicepresidente del capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental y autor de varios libros. Te acerco el micrófono. A ver. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Como el licenciado precedió, bueno, también muchos títulos, como él decía, pero inteligentemente, con nosotros no van definitivamente, se quedan acá. Bueno, voy a traer un trabajo que ya había hecho hace un tiempo atrás y lo inicio de esta forma, que es una especie de preludio. Agradezco a los ilustres miembros del Comité de Ética de la excelentísima Academia Nacional de Medicina, la distinguida doctora Raquel Inés Bianchi, por el honor que se me brinda de poder hacer uso de la palabra en este solemne ámbito que glorifica la ciencia argentina, dentro del marco del Seminario de Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura, generado por la Escuela de Psicoterapia Ontológica y representando a las comisiones directivas capitulares sobre espiritualidad de la Asociación Argentina de Profesionales de Salud Mental y de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Mi aporte reflexivo sobre un aspecto tan fascinante y controvertido del patrimonio psíquico humano como el que configura la vertiente espiritual apunta a conseguir articular un entramado virtual pero cuasi tangible entre alturas del espíritu y la logística infinita y atemporal de la magna ciencia, en este caso la neurociencia. A continuación me permito, con vuestra respetada anuencia, ingresar a esta escena que protagonizo una reflexión en que me asumí a fines de la primera década de este siglo sobre la mencionada apasionante temática. Vamos entonces, acá viene el trabajo en sí. Lamentablemente la parte tecnológica ha fallado y no puedo presentarla en PowerPoint. ¿Te querés sentar, René? Me ofrecen que te sientes. Bueno, ¿cómo no? Bueno, en razón de mis ya largos años, quieren que me siente mejor. Bueno. Gracias. ¿Sigo usando esto o tendría que volver a esto también? A ese, fundamentalmente, perfecto. Bueno, el trabajo en sí se denomina, muy amable, muchas gracias, Mirada sagital de la espiritualidad y la introducción. Espiritualidad es un término derivado del vocablo latino spiritualis, que entre sus referencias atribuye el concepto como rasgo de personas muy sensibles y poco interesadas en lo material. Así define la Real Academia del contorno psíquico de los sujetos espirituales. No obstante, esta definición parece simplista y acotada. Jason Lanier, el científico pionero de la realidad virtual, plantea que la espiritualidad es la relación emocional que el sujeto posee con las preguntas que no tienen respuesta. Pero también el concepto expuesto abre un interrogante, pero que no posibilita la contrastación filosófica o científica. Otros dicen que la espiritualidad es el modo de ser propio de la especie humana, algo que no constituye solo un atributo inmanente de la misma, sino un reflejo de la más genuina trascendencia. Pero se hace referencia a Immanuel Kant. Él mismo diferenciaba hace casi 3 siglos la inmanencia de lo trascendente. Lo inmanente está ligado a la esencia del ser, pero lo que trasciende va más allá de sus límites naturales. Esto lleva a pensar en si la espiritualidad es una cualidad o una sustancia. Sangre espiritual, la segunda parte de este trabajo. André Comte-Sponville dice: el espíritu no es una sustancia, sino más bien una función, una capacidad,
un acto, la capacidad y el acto de pensar, desear, imaginar, de hacer cosas inteligentes. Esta capacidad y este acto, este espíritu son irrefutables, porque para refutarlos se necesita utilizarlos. ¿Qué es espiritualidad entonces? Agrega el filósofo. Somos seres limitados que nos abrimos a lo infinito, seres efímeros que nos abrimos a lo eterno, seres relativos que nos abrimos a lo absoluto. Esta apertura es el espíritu mismo. Mediante la espiritualidad es nuestra conexión finita con lo infinito, nuestra experiencia temporal de lo eterno y nuestra aproximación relativa a lo absoluto. Lo religioso y lo sagrado no necesariamente tienen que involucrar creencias metafísicas. El Buda, Confucio y Lao Tse no solo se consideraron a sí mismos dioses o enviados, sino que no se identificaron con ninguna deidad ni con ninguna forma de trascendencia. En consecuencia, el budismo, el confucianismo y el taoísmo, en sus formas más puras y originales, tuvieron más que ver con prácticas de vida que con rituales, más con meditación que con declaraciones de fe. Dentro de estas filosofías antiguas es pues posible ser religioso sin ser necesariamente teísta. La espiritualidad atea, que ya se manifestaba en los sabios de hace 25 siglos, está lejos entonces de ser contemporánea. La espiritualidad entendida con severidad no tiene nada que ver esencialmente con lo sobrenatural y es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los religionistas y los seguidores del esoterismo. La espiritualidad naturalista nos muestra a nuestras vidas finitas, condicionadas y llenas de significado, abiertas hacia lo eterno, incondicional y libre de propósito. La libertad de pensamiento es el único bien que quizás es más precioso que la paz, por la simple razón de que sin él mismo la paz no sería sino otro nombre de la servidumbre. La fe, la creencia, el dogma, la esperanza y el miedo no juegan ningún papel y por ello la religión tradicional se vuelve irrelevante. Tampoco hay ningún conflicto entre nuestros mejores modos de conocimiento empírico o analítico y las realizaciones existenciales de la persona que emanan de las experiencias de unidad. Semejante espiritualidad no tiene nada que temer de la ciencia. El otro ítem, anemia espiritual. Kant, en su crítica de la razón pura, niega que la categoría de existencia se pueda aplicar a seres o entes ajenos a la experiencia. Quienes sostienen la espiritualidad naturalista se basan en distintas ontologías: Epicuro, Demócrito, Diderot, Holbach, Marx, Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, Bertrand Russell, etc. Una ética heterónoma es aquella que acepta un sistema moral que se impone culturalmente, es decir, uno es moralmente heterónomo y se ve obligado a aceptar un sistema moral o simplemente acepta un sistema moral solo porque lo creen los propios padres o maestros o porque es lo que se cree en la comunidad en la que se está inmerso. La moral heterónoma es una moral de aceptación irreflexiva de los principios y normas imperantes en la sociedad. Una ética, en cambio, autónoma es aquella, en cambio, que induce a las personas a pensar por sí mismas. En la esfera moral, la autonomía implica una voluntad libre que muestra, mediante la razón, que ciertos principios morales son correctos. Puedo decir, para aclarar, que si uno actúa de acuerdo a una moral heterónoma, cumple con los principios morales solo por temor al castigo, de la que se actúa autónomamente si los principios porque los considera su deber. Es decir, la autonomía se rige por el cumplimiento del deber, por el deber en sí mismo. Neuroteología. Remitiéndonos a este escrito, a la llamada inteligencia espiritual, puede decirse que la base de este nuevo tipo de inteligencia se apoya en los estudios científicos desde hace varias décadas en el cerebro humano, sobre todo en la conciencia, y que fue respaldada por destacados psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, neurolingüistas y técnicos en magnetoencefalografía. En base a estos estudios científicos sobre la conciencia humana, hay en los existentes otro tipo de inteligencia desconocida por nuestra sociedad actual, que es científicamente verificable, por medio de la cual no captamos masas de información de datos, ideas o emociones, sino que percibimos contextos mayores y más amplios sobre nuestra existencia, totalidades significativas, verdades trascendentales y que nos hacen sentir nuestra vinculación intrínseca al todo.
Este tipo de inteligencia, de conocimiento, se deriva básicamente a raíz de experiencias personales de carácter místico, a saber, trascendencia de las barreras espaciotemporales, visión de otras realidades y dimensiones suprafísicas, interacción con la supuesta divinidad o con la luz, conocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas, comunión mística y fusión con la integridad del cosmos, con la nada o con el vacío supracósmico, sentimiento de unicidad y conexión con todas las cosas, sentimiento de inmortalidad y eternidad, sentimiento de que todas las almas están interrelacionadas, entrelazadas entre sí, etc. La base empírica y objetiva de este tipo de inteligencia reside en la biología de las neuronas. Se ha demostrado de manera científica que la experiencia mística unificadora se origina en oscilaciones neuronales de 40 hercios, unidades de frecuencia electromagnética, descubiertas por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, muy especialmente localizada en los lóbulos temporales de nuestro cerebro. A esa zona del cerebro se la catalogó por muchos neurobiólogos como el módulo de Dios. El estudio de esa área del cerebro, los lóbulos temporales y su probable relación con las experiencias místicas dio pie a la implantación por la comunidad científica y médica de una nueva disciplina denominada neuroteología. La neuroteología es el estudio científico de la neurobiología, de la religión y de la espiritualidad. La base de esta nueva disciplina científica está apoyada en los experimentos pioneros llevados a cabo por un grupo de científicos, la gran mayoría materialistas, entre ellos el neuropsicólogo canadiense Michael Persinger de la Universidad de Ontario y los neurólogos suizos Olaf Blank, Stefanie Ortigue, Theodor Landis y Mareit Sick de la Universidad de Ginebra, con pacientes epilépticos mediante la estimulación eléctrica de una zona del cerebro relacionada con la información visual y la captación y la cognición espacial, con el fin de provocar artificialmente una experiencia mística extracorporal. Estímense también las investigaciones llevadas a cabo por el neurocirujano Wilder Penfield con pacientes epilépticos y de Andrew Newberg con monjes budistas y monjas franciscanas en estado de meditación profunda. Al final de los experimentos, los pacientes reportaron haberse sentido hundirse en la camilla en que estaban postrados y posteriormente elevarse hacia arriba como flotando, viendo sus cuerpos abajo. También reportaron sentir destellos de luces deslumbrantes o luminosidad y sensación de presencias espirituales. El dictamen científico concluía que dichas experiencias podrían ser explicadas en términos neurológicos como alucinaciones autoscópicas ocasionadas por una anomalía registrada en el gyrus singular, un área del cerebro localizada entre los lóbulos temporal, parietal y occipital. Se sabe asimismo que la interrupción de ciertos circuitos cerebrales, como la actividad de la amígdala, los circuitos frontales y temporales, provocan experiencias místicas espirituales. La ortodoxia científica no ha reconocido abiertamente que existe un área presente en el cerebro, concretamente en el lóbulo temporal derecho o concretando en la fisura del Sylvian, que vincula hipotéticamente con Dios y otras realidades suprafísicas. Andrew Newberg, de la Universidad de Pensilvania, en 1999, postula que existen dos clases de mecanismos neuropsicológicos que fundamentan el desarrollo de experiencias y conductas religiosas. Estas dos clases de mecanismos representan dos líneas de desarrollo neurológico en la evolución cerebral que estos autores definen como el operador causal y, por otra parte, el operador holístico. Por el operador causal se entiende un sistema de tejido nervioso en el cerebro que realiza funciones específicas, en el primer caso permitiéndonos percibir causalidad y en el segundo, el holístico, permitiéndonos la percepción del wholeness, integridad en medio de la niebla de la diversidad. Basado en este modelo, las experiencias unitarias, incluyendo experiencias modestas como observar un atardecer hermoso hasta los más profundos estados que ocurren solo después de años de meditación, pueden tener su base en la neuroanatomía, neurofisiología y el flujo de neurotransmisores. Este autor también incluso sugiere que existe un continuum estético-religioso basado en la activación progresiva del operador holístico, de manera que exista una correlación entre la profundidad de las experiencias y el sentimiento de unidad al infinito. Estudios de imagen cerebral realizados en budistas tibetanos mientras realizaban meditación han empezado a arrojar luz empírica a los mecanismos específicos implicados en este continuum. En concreto, se trataría de un área específica que estaría relacionada con la orientación espacial y que se activa o desactiva en función del estado de meditación. Finalmente, conclusiones. El fenómeno religioso y de experiencia espiritual ha estado presente en la humanidad desde su nacimiento hasta el día de hoy. El estudio de la espiritualidad en el ser humano debe ser multidisciplinario, con la disciplina
con disciplinas como la filosofía, la teología, la psiquiatría, la psicología, la sociología, la antropología, la bio y psicoestética y más recientemente las neuroimágenes, la neurociencia, contribuyendo de manera significativa e integrada. La globalización está permitiendo el conocimiento de Oriente por parte de Occidente y viceversa. El tipo de saber desarrollado en Occidente no es excluyente de otros tipos de conocimientos. El paradigma científico debe ser considerado como uno de los métodos de conocimiento, pero no el único. La fenomenología puede ser una herramienta importante para el estudio de la experiencia religiosa y espiritual, tanto en el contexto de la psiquiatría como fuera de él. Es posible el diagnóstico diferencial entre las experiencias patológicas y la experiencia espiritual normal. En este sentido, el psiquiatra debe ser respetuoso y adquirir la formación necesaria para identificar correctamente las experiencias descritas por el paciente. Asimismo, el psiquiatra debe estar al tanto de sus propias influencias ideológicas y culturales a la hora de emitir juicios sobre este aspecto de sus pacientes. Está desarrollando un creciente cuerpo de evidencias en relación a las bases neurológicas de la experiencia religiosa. Este campo puede ser relacionado con la fenomenología de la experiencia citada. La relación entre la neurociencia y el estudio de los fenómenos religiosos y espirituales es prometedora y muy reciente. En este artículo se propone la profundización del conocimiento en esta área y sus correlatos neuroanatómicos, neurofisiológicos y psicopatológicos, como un fascinante reto para la psiquiatría del siglo XXI. Bueno, viene a continuación una bibliografía que está acá disponible. Y debo decir entonces que ya he expuesto el consignado aporte efectuado a fines del 2010 y agradezco vuestra paciencia conmigo. Muchas gracias, nada más. Quédate con el momento de las preguntas. Sí. Oh, tienes que no sale. Siéntate. Este está pegado acá. Bueno, vamos a dar lugar al espacio de preguntas, que sé que había algunas preguntas por ahí, es el momento ahora. ¿Alguna pregunta? Mirta. Bueno, desde mi modesta... Mirta. Bueno, desde mi modesta opinión, quería agradecer a la doctora Vázquez y vi como un pantallazo solamente del doctor Favaloro y se habló de espiritualidad de él, pero también tengo que destacar que fue médico de campo. Sí. Y eso justamente hizo que tuviera así como una empatía o un gran vínculo con el paciente. Pero también me sorprende la forma en que él se suicida, porque